Buenos días para todos los que van llegando. El día de hoy, el profesor Felipe Quitián, nuestro docente auxiliar de cátedra, les va a introducir al tema del módulo 3. Buenos días, profe. Buenos días, Oscar. Entonces, para que no se extrañen y sobre todo pues, los que vayan a ingresar un poco más tarde, pues porque ya pues, apenas estamos iniciando la sesión para el día de hoy. Esto con el fin de que Felipe, pues por supuesto, coja experiencia. Y por supuesto para que le paguen, ¿no? Pues porque hace parte de sus labores dentro de su contrato. Entonces, me queda nomás darle la bienvenida a Sebastián y si puede arrancar cuando quiera, adelante. Yo voy a estar aquí pendiente si algún inconveniente presenta. Si ya tiene la presentación por ahí, la puede abrir o si lo va a hacer con el método tradicional del tablero, pues que usted tiene su tableta y proyectar. Yo utilizo el Sournal con X como programa de visualización de los PDFs, pero si usted tiene otro, pues puede a bien utilizar. Y yo creo que usted ya tiene la configuración del uso compartido de la pantalla. Bien pueda, Felipe, haga el intento. Listo, profe, muchas gracias. Hola chicos y chicas, espero que estén bien. Voy a empezar a compartir. ¿Sí me escuchan bien todos? Un poquito bajo, Felipe. Sí, yo también lo escucho un poco bajo. Vale, ya voy a... No. Si logra pronto acercarse al micrófono o cambiar la configuración del Zoom para que pueda, digamos, aumentar el volumen a las malas. De pronto ahí me escuchan mejor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Eh, bueno, voy a empezar a compartir. Esperen un segundito que esto está... eh, listo, ahí están viendo. Está cargando al parecer todavía. Ya. Sí, ahora sí, ya, don Felipe. Sí, ya se visualiza, Felipe. Listo, muchas gracias. Bueno, espero que estén bien. Espero que les haya ido bien como en el examen del segundo tema. Hoy vamos a empezar con el tema del tercer módulo. Y el primer tema que vamos a ver es el cambio de variables aleatorias discretas, que es lo que veníamos viendo en el módulo 2, a variables aleatorias continuas. Y vamos a empezar enfocándonos un poco en la variable aleatoria uniforme. Ya vamos a ver cómo es esto. Entonces, bueno, estos son los temitas que vamos a ver hoy. Que va a ser variables aleatorias continuas, funciones de distribución acumulativa, valor esperado y la media y la varianza de la variable uniforme. Entonces, ¿qué es una variable uniforme? ¿Qué es una variable continua? ¿Qué es una variable aleatoria continua? Pues como vamos viendo en los módulos pasados, bueno,
las cuales podemos decir que podemos contar. Entonces son como variables que podemos asignarles números definidos como uno, 2, 3 y así. Podemos ir recorriéndolas, contándolas. El cambio a las variables continuas es que las variables continuas son un intervalo en el cual pueden tomar infinitos valores. Eh, entonces decimos que es un intervalo continuo y que la variable aleatoria puede tomar infinitos valores en este intervalo. Eh, entonces, para hacer la descripción de la probabilidad, usamos una función que se va a llamar función de densidad de probabilidad, que la vamos a denotar como PDF, que en inglés son las siglas que es como Probability Density Function. Eh, y la probabilidad de la variable X de la variable aleatoria, entonces en un intervalo A y B, va a estar dada por esta integral de aquí. Eh, y si lo piensan, pues tiene mucho sentido que sea una integral porque, como veíamos antes, digamos con una variable discreta, si queríamos calcular la probabilidad de una variable aleatoria X entre entre un intervalo A y B, pues entre dos puntos A y B, lo que hacíamos normalmente era sumar las probabilidades entre esos puntos. Pues acá estamos haciendo la misma idea, y es que ustedes recordarán que una forma de pensar las integrales es como hacer sumas, es hacer sumas. eh, en este caso, va a ser sumas de áreas bajo la curva de esta función. Entonces, esta va a ser nuestra función de densidad de probabilidad. Y la probabilidad de que la variable x se encuentre en uno de estos puntos, digamos este que sea x, va a ser la integral desde hasta x. Esa va a ser nuestra forma de calcular la probabilidad para estas variables continuas. Bueno, vamos a ver un poco más de las propiedades de esto. Eh, Entonces, claro, si nuestra función de densidad de probabilidad nos va a terminar dando la probabilidad de una variable, esta tiene que cumplir ciertas condiciones y también va a tener ciertas características. Entonces, la primera de ellas es que tiene que ser no negativa. Esta función de densidad de probabilidad siempre tiene que ser positiva porque, como ustedes recordarán, las probabilidades no pueden ser negativas, no pueden existir probabilidades negativas. Eh, Otra propiedad importante es que para un valor de A, para un valor fijo de A, si tenemos acá un intervalo, la probabilidad de que esa variable sea exactamente igual a, esa probabilidad va a ser igual a cero. Esto lo podemos pensar directamente matemáticamente desde la integral y es que si calculamos el área de una línea recta, que sería la integral desde A hasta A, pues esa área no existe. Una línea recta no tiene área, por lo que su, su probabilidad, pues su integral va a ser igual a cero. Eh, Otra forma de pensarlo es que como es una variable continua, es una variable aleatoria continua, decir que está exactamente en un punto sería afirmar que con infinita precisión e infinitos decimales, esa variable va a estar en ese valor, digamos que A vale 0,5. Entonces, si nosotros estamos afirmando que esa variable aleatoria va a tomar un valor de 0,5, estamos diciendo que estamos tomando ese valor con 0,5 seguido de infinitos ceros, ¿sí? Y eso es imposible de afirmar o de calcular. Entonces, por eso es que la probabilidad de que la variable x sea exactamente igual a un valor determinado es igual a cero. No sé si queda claro para todos por qué es así. ¿Tienen alguna pregunta ahí? Profe, ¿puede repetir otra vez de nuevo lo que dijo? ¿Desde dónde?
desde la probabilidad cero para un valor fijo, o yo no sé si era fijo, ese Sí, pedacito donde, ese que por pedacito, qué era, que por qué era cero, usted mencionó algo que no se me entrecortó y no escuché bien. vale. Puedes verlo desde dos perspectivas, o sea, una es matemática, simplemente matemática, puedes fijarte en la ecuación, pues en la forma de calcular la probabilidad, y es que es una integral, ¿sí? Si estamos calculando la integral de a, o sea, una integral que es en un punto, eso va a ser una línea recta, pues en esta función va a venir así. Eh, y sería calcular como la integral de esa línea recta, es decir, el área bajo la curva de ese punto. Eh, pero eso va a ser una línea recta y una línea recta no tiene área, por lo que la integral va a ser igual a cero. Igual si lo calculan con los límites, pues con los, porque esto va a ser la antiderivada, o sea, f evaluada en a menos f evaluada en a. Y eso va a dar cero porque es el mismo valor. Sí, Eh, esa es perfecto. una forma de verlo. Y la otra forma de verlo es que como es una variable continua, eh, si afirmamos que va a tomar un valor exacto, recuerden que esa continua es que, digamos que yo estoy recorriendo esta línea de valores y entre este número y este número hay infinitos posibles valores, ¿sí? Pues pongámoslo por acá. Eh, entonces, si yo digo que me voy a parar exactamente en A, estoy afirmando que es exactamente A, digamos que es 0,5, entonces es 0,5 con infinitos ceros seguidos porque es un valor exacto, ¿sí? No puede tener como una desviación hacia la derecha ni a la izquierda, no puede ser 0,50001 o 0,501 o algo así, sino que tiene que ser 0,5 seguido de infinitos ceros para que sea el valor exacto. Eh, y eso es imposible de calcular o imposible que esa variable tome ese valor exacto, por así decirlo. Sí quedó más claro. Sí, sí, profe, ya entiendo. O sea que, bueno, lo que le entendí ahí, esta variable continua, su probabilidad se va a usar más que todo para entre dos valores que van a formar un intervalo. Exactamente. Ah, Sí, ok. exactamente. Esa variable continua, siempre las probabilidades van a ser en intervalos. O sea, tú nunca vas a poder calcular un valor exacto, sino que vas a calcular es la probabilidad de que se encuentre entre dos valores. Listo, profe, muchas gracias. Dale, con mucho gusto. Eh, bueno, otra propiedad, y basándose en la anterior, es que no importa si incluimos o no los valores finales en los intervalos. Esto quiere decir básicamente esta ecuación que estas igualdades que tenemos acá. Y es que no importa si yo calculo la probabilidad de A menor que X menor que B o la probabilidad de A menor o igual que X menor o igual que B o menor o igual que alguna de ellas dos. ¿Y esto por qué? Es precisamente por lo que acabamos de decir. La probabilidad en un punto exacto siempre va a ser cero y no podemos calcularla exactamente en ese punto. Entonces, esto también podemos escribirlo como que la probabilidad de A menor o igual que X menor o igual que B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A menor o igual que, perdón, más la probabilidad de A menor que X menor que B más la probabilidad de X igual a B. Pues ahí me comí la X, pero bueno. Eh, sí me explico. Y esos dos valores de, de la probabilidad de A y la probabilidad de B son cero. Entonces es como sumarle cero a la ecuación. Entonces no afecta en nada. Entonces es independiente de si yo pongo
los intervalos cerrados, o sea, si es un intervalo cerrado o abierto, la probabilidad va a ser la misma. Listo. Y la otra condición y propiedad es que como la probabilidad sí o sí tiene que ser menor o igual que uno, o sea, el valor máximo de una probabilidad siempre tiene que ser uno. Eh, pues cuando yo calculo la probabilidad entre menos infinito e infinito de esa variable aleatoria x, sí o sí, esa integral me tiene que dar uno. Entonces, esta función de densidad de probabilidad tiene que ser tal que cumpla esta igualdad. Eh, esta sí viene pues de igual que las variables discretas, en las que la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a uno. Es básicamente lo mismo. Acá yo estoy sumando todas las probabilidades del intervalo completo de los posibles valores de x y me tiene que ser igual a uno. Y la última propiedad es que si yo tengo un intervalo que voy a medir la probabilidad entre un valor x y otro valor que está muy cerca de x, es decir, un x más un delta, que ese delta va a ser muy, muy pequeño, yo puedo aproximar esa probabilidad como la densidad de probabilidad de x multiplicado por ese corrimiento que tuve del delta. ¿Y esto por qué? Esto es porque si nosotros pensamos que acá viene la distribución, mi función de densidad de probabilidad, entonces yo lo que voy a estar haciendo acá es que acá tengo la altura de x, o sea, mi valor de la función de densidad de probabilidad para ese valor de x. Eh, y eso le voy a sumar este espaciamiento acá. Si yo hago zoom acá, si lo veo más de cerca, voy a tener, esperen que me quede sin espacio. Voy a borrar acá. Listo. Eh, entonces, voy a tener que si yo le hago zoom, este pedacito de acá de mi función, esta línea de la función, ya acá hecha con zoom, me está rayando. ¿Están viendo el lápiz rayar, no? No, Felipe. No, no, pero más que el borrador, hay que escoger otra vez el apuntador. Ah, eso, gracias. Listo. Entonces, si yo ya lo tengo en zoom, esperen que me quedó muy grande. Eh, va a ser esta línea ampliada, ¿sí? Y va a ser entonces esta altura y este corrimiento acá. Eh, si yo hago ese delta mucho más pequeño y lo voy haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta que se acerque más al valor de x, vean que no importa la forma que tenga esta curva, esta línea, esta función de probabilidad, bueno, a no ser que sea un pico, pues sí que tenga ¿qué? Un pico ahí, pero si es una función que se comporta suave, que es bien comportada en todas partes, entre más yo corra ese delta y esté más cerca de mi x, yo puedo decir que esta parte superior se va a comportar como una recta. No sé si todos me creen ahí esa afirmación. Yo voy a decir que eso lo puedo simular o aproximar a una recta. Y si yo lo aproximo a una recta, entonces lo que me va a quedar es un rectángulo que va a tener altura x, o sea, la altura va a ser igual perdón, altura f de x, porque va a ser el valor de la función. Y de ancho va a tener ese delta x.
pues ese delta, perdón, no delta X, sino ese delta que yo me corrí, porque va a ser X y acá X más delta. Entonces ese ancho de ese rectángulo es delta, ¿sí? Entonces, si yo calculo el área bajo la curva de esa, pues de este rectángulo, pues simplemente va a ser base por altura, entonces me queda que hacer f de x por el delta, que es precisamente la fórmula, la fórmula que tenemos ahí para probabilidad. Eh, no sé si quedó claro para todos, porque la probabilidad de este es así. Sí, profe. Sí, listo. Entonces, sigamos. Eh, sigamos y aquí vamos a llegar entonces a la variable aleatoria uniforme, que es la que les decía que nos íbamos a enfocar hoy. Eh, no sé si recuerdan, espero que sí. En el tema pasado había una distribución que se llamaba distribución uniforme para una variable aleatoria. Eh, y básicamente que sea uniforme se basa en que las probabilidades o las... Sí, si yo tengo un evento, digamos en el caso pasado en el módulo 2 era tirar un dado, y yo tiraba un dado, la probabilidad de que me cayera alguna de las caras era igual para todas las caras, ¿sí? La probabilidad era de un medio, entonces era una distribución, una probabilidad de uniforme, una distribución uniforme. En este caso podemos pensarlo parecidamente y es que una variable aleatoria continua, o más bien variable aleatoria uniforme continua, es aquella que su función de probabilidad es una línea recta, es una constante, ¿sí? Entonces va a tener esta forma. Va a ser una línea recta. eh, y bueno, si es una línea recta, entonces si yo calculo, si todos los valores posibles de mi variable x están entre a y b, entonces yo sé que el área total bajo esa curva, que va a ser una constante, o sea, una recta bajo esa recta, tiene que ser igual a uno, ¿cierto? Por la conservación, pues por la que vimos ahorita de la integral desde menos infinito a infinito. Entonces, si yo acá hago base por altura, que entonces la base sería b menos a, esta sería la base, por mi altura, que mi altura sería el valor de la función de densidad de probabilidad, que sería f de x. Yo sé que esto tiene que ser igual a uno, ¿cierto? Y bueno, si despejo, entonces obtengo el valor de mi variable, el valor de mi función de densidad de probabilidad, que entonces el valor de mi función va a ser uno sobre b menos a. Entonces, todas las variables aleatorias uniformes van a tener esta forma para su función de densidad de probabilidad. Claramente va a ser ese valor entre el intervalo en el que pueda tomar valores, en este caso entre A y B, y en el resto de posibles valores va a ser igual a cero. Queda claro que es una variable aleatoria uniforme en este caso. Listo. Entonces, ¿cuáles ejemplos tenemos de, por ejemplo, variables aleatorias uniformes? Por ejemplo, la del tiempo de duración de un evento. Digamos que ustedes están manejando y van a llegar a un semáforo, pero ese semáforo está en verde 60 segundos. Eh, ustedes no, o sea, el tiempo en el que lleguen al semáforo no tiene ninguna, o sea, hay un tiempo que tenga como preferencia. Eh, pues en la vida real tal vez sí hay muchas variables que van a hacer que haya un tiempo con preferencia o no, pero en este tiempo, en este caso lo vamos a pensar como simplemente que nos movemos en una línea recta hasta llegar a un punto y el tiempo en el que llegamos a ese punto
es indiferente o no tiene ningún valor preferido ese intervalo de tiempo. Entonces podemos llegar en el segundo 30, en el segundo 20, en el segundo 50 y todos esos valores de tiempo van a ser sin preferencia, o sea, cada uno es igualmente probable, es igualmente posible que lleguemos en ese tiempo. Lo mismo pasa para una distancia y para los errores de medición en un laboratorio, que esos errores de medición son aleatorios. Entonces, básicamente podemos decir que es una variable aleatoria uniforme si ninguno de sus valores tiene como un peso mayor que otros, ¿sí? Todos son, por así decirlo, equiprobables o equiposibles. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Eh, un bus llega en la próxima hora, pero no se sabe cuándo. Asuma que todo instante de llegada dentro de la hora es igualmente probable. Entonces, cuando ustedes lean en una, pues en un ejercicio o en lo que sea que estén leyendo, una afirmación como esta, que todo instante de llegada es igualmente probable, ahí ustedes ya se les tienen que venir a la cabeza que están ante una variable aleatoria uniforme, porque todos sus posibles valores son igualmente probables, ¿sí? Entonces vamos a determinar f de x. Eh, entonces f de x va a estar en qué intervalo, qué valores de tiempo puede tomar nuestra variable aleatoria. O sea, nuestra variable aleatoria va a estar entre qué valores. De 0 y 60 mil. Exacto. Muy bien. Entonces, entre 0 y 60 minutos, ¿cierto? Entonces, A va a ser igual a 0 y B va a ser 60 minutos. Eh, Listo, ya con esos valores, como sabemos cómo se comporta nuestra variable, que es una variable uniforme, pues nuestra función de densidad de probabilidad, siguiendo esta fórmula de acá. Entonces, nuestra variable, nuestra función va a ser 1/b 60 menos a, que es 0. Entonces va a ser un 1 entre 60. Listo, entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que se demore más de media hora? Entonces, acá lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que x sea mayor a 30 minutos, ¿cierto? Si nosotros vemos nuestro intervalo acá, nuestro intervalo temporal y nuestra gráfica de la función, eh, tenemos entonces que nuestra función es una constante en 1/60, digamos que es este valor de acá. Y nuestro eje horizontal va a ser el tiempo. Y nos están preguntando entonces la probabilidad entre el intervalo entre 30 minutos y 60 minutos. ¿Sí? Entonces, entonces, ¿cómo calculo esa probabilidad ahí? Puedo hacerlo de dos formas. Puedo hacerlo de una forma geométrica, porque pues, a la final estamos calculando áreas de rectángulos. O puedo hacerlo con la fórmula que tenemos para calcular probabilidades para variables continuas, que es con la integral. Cualquiera de las dos formas les va a dar exactamente lo mismo. Entonces, si lo hacemos por la forma geométrica, que sería entre 30 y 60, vamos a tener este rectángulo de acá. Y simplemente sería calcular la base por la altura.
que ya sabemos que de altura tiene 1/60 y la base va a ser 60 - 30. ¿Ustedes ven el lápiz como moviéndose retrasado o lo ven bien? Profe, yo lo veo Un retrasado, no sé mis compañeros. poquito retrasado, sí. Sí, está. Hay que sacarle probabilidad a eso, porque está atrasado. Bueno, esperemos que no siga molestando mucho. Entonces sería 60 - 30. eh, y bueno, eso nos da 32/60, que es un medio. Entonces nuestra probabilidad es del 50%. Y si hacemos la integral, va a dar exactamente el mismo valor, porque la integral sería entonces la integral desde A a B, que nuestro valor de A sería entonces 30, hasta B, que es 60, de nuestra función de probabilidad, que es 1. Dividido 60 por el diferencial de X, ¿cierto? Entonces esto simplemente nos queda 1 entre 60, y la evaluación de la integral entre los límites, entonces sería 60 - 30, ¿cierto? Que es exactamente lo que tenemos arriba. Dando entonces un medio y la probabilidad de 50%. Listo. Vamos entonces a seguir. Eh, y ahora vamos a ver la función de distribución acumulativa. Esta es como una técnica o una herramienta matemática que nos va a hacer como mucho más fácil calcular las probabilidades y no tener que todo el tiempo estar calculando integrales, ¿sí? Básicamente lo que es la función de distribución acumulativa es que yo voy a calcular la acumulación de las probabilidades, por así decirlo. Entonces yo tengo acá una gráfica, tengo una función, eh, y voy a calcular la función de distribución acumulativa desde menos infinito hasta un valor X, ¿sí? Eh, entonces yo lo que estoy haciendo acá es calcular la acumulación de todas mis probabilidades en este intervalo, o sea, en todos los valores antes de X, eh, y sumar, pues sí, sumarlos, o sea, estoy calculando toda la probabilidad antes del valor X, ¿sí? Y el complemento, pues simplemente sería uno menos menos la función de distribución acumulativa. Eh, ¿Esto por qué es importante? Pues porque también a veces queremos saber valores de probabilidad para algunas variables, que simplemente queremos saber cuál es la probabilidad de que algo sea menor que, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que un bus llegue antes de la 1:30, o queremos saber cuál es la probabilidad de que alguna persona mida menos de una determinada longitud, eh, y tipos así de problemas.
Entonces esta la vamos a usar para calcular probabilidades que, que son menores que un valor de la variable aleatoria. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades importantes de esta función acumulativa. Esta función acumulativa siempre va a ser creciente porque como siempre vamos a estar calculando eh, la acumulación de probabilidades y la probabilidad siempre va a ser de 0 a 1. Lo único que vamos a poder hacer es ir sumando valores desde 0 hasta 1, ¿sí? Entonces nunca va a ser decreciente. O sea, la gráfica de esa función acumulativa nunca va a ser decreciente, siempre va a ser creciente. Eh, si yo tengo que un valor A es menor que B, siempre el valor de la función acumulativa de A va a ser menor o igual que la función acumulativa de B, porque lo mismo, como la función es creciente, si yo calculo en un valor de A, sé que en un valor mayor que A, la función va a haber crecido, entonces por eso el valor de esta función va a ser mayor. Acá la hice creciente constante, o sea, monótonamente creciente, pero no siempre tiene que ser así, sí, puede crecer de diferentes formas, puede crecer con una cuadrática, puede crecer con una exponencial o de muchas formas, sí. No tiene que ser un crecimiento constante. Otra propiedad es que está limitada entre los valores 0 y 1, y esto es porque yo estoy calculando los valores entre menos infinito e infinito. Y de acá podemos sacar una propiedad importante. Y es que si yo calculo la función de probabilidad acumulativa en menos infinito, eh, me tiene que dar 0. Esto lo podemos ver pues desde la integral. Básicamente podemos verlo porque si yo calculo pues la integral desde menos infinito a menos infinito, que sería evaluándola en un punto, va a dar 0. Y si yo la calculo hasta infinito, va a ser la propiedad que teníamos de la normalización, que es la probabilidad de, de, de toda mi función de densidad de probabilidad. Entonces es 1 porque es la suma de todos los valores posibles. Eh, ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro? Oh, mi estimado, vamos bien, vamos bien. Vamos Vamos bien, bien. listo. Gracias a ti. Eh, Listo, otra propiedad muy importante y que esta es muy útil para problemas pues, reales, es que la función de densidad de probabilidad se puede obtener directamente desde la función de densidad acumulativa por medio pues, del teorema fundamental del cálculo que ustedes espero que lo hayan visto. Y si no, pues básicamente les dice que la antiderivada de la derivada de x, perdón, la derivada de x de esta f de x, que básicamente, perdón, acá de x, listo. De f de x de x, pues esta es igual a la derivada con respecto a x de la integral desde menos infinito. Ah, bueno, algo que no mencioné acá, pues no sé si lo vieron. Es que, vean acá, en esta integral estamos nombrando una variable u, pero, o sea, eso simplemente es que es una variable muda porque yo estoy integrando desde menos infinito hasta x, pues a la final esto me va a quedar siendo una función de x, una f de x.
Entonces, pues Es si un ven cambio ese, variable, ¿verdad? Es un cambio variable ahí, ¿verdad? sí, o sea, la variable u es una variable muda, yo le puedo poner el nombre que yo quiera, simplemente va a ser un valor que yo pueda darle a mi función de densidad de probabilidad. Entonces, para que no se asusten, pues, si ven como esa función de, pues esa variable u o x' o cualquier variable, simplemente es una variable muda. Entonces, si yo hago la derivada de la integral desde menos infinito hasta x de f de x, pues por el teorema fundamental del cálculo, esto va a ser mi función f de x. Sí. Entonces, esto es muy útil porque si yo conozco mi función acumulativa, si yo conozco la forma de mi función acumulativa, digamos que se comporta como un coseno o un seno o alguna función que yo sé la derivada, entonces automáticamente sé mi función de probabilidad. Y ya con eso puedo calcular las probabilidades. Y aparte de eso, otra propiedad muy importante es que si yo tengo un intervalo que es desde A hasta B, eh, yo tengo que la probabilidad de mi variable aleatoria en ese intervalo va a ser igual simplemente a la resta entre mi valor de la función acumulativa B en B menos mi función acumulativa en A. Esto también es muy parecido pues a cálculo y lo pueden pensar como que si yo estoy calculando entonces el área bajo la curva de una función y estas funciones me están diciendo el área hasta un punto desde menos infinito, es decir, que yo tengo desde B acá, entonces mi f de B estoy calculándole toda el área que viene de todo esto, ¿sí? Y mi f de A va a venir hasta acá. Espérenme que este mouse no está escribiendo. Mi FA va a venir hasta acá, todas estas probabilidades. Entonces, simplemente si yo hago esta área de B menos toda mi área de A, lo que me va a quedar, porque mi área de A es hasta acá, ¿sí? Esto es de atrás, desde A hasta atrás. Entonces, al final lo que voy a obtener es el área que justamente quiero calcular, que es la que está concentrada dentro de mi intervalo de probabilidad y que quiero conocer. Entonces, por eso es que podemos calcular la probabilidad en un intervalo entre A y B como la resta de estas funciones acumulativas. Si es claro para todos. Listo. Entonces vamos a ver como este ejemplo que es precisamente para la función, para una variable aleatoria uniforme. Acá estamos viendo cómo se comportan las gráficas y las funciones para la función de densidad de probabilidad y la función acumulativa. Eh, Como habíamos calculado ahorita, eh, para mi densidad de probabilidad tengo esta forma para mi variable aleatoria uniforme. Y si yo quiero calcular pues función de, mi función de probabilidad acumulativa,
pues podemos simplemente usar la definición, ¿sí? Que f de x es igual a la integral desde menos infinito hasta x. Voy a intentar compartir en otra pestaña. Voy a hacer una prueba. Acá ven más rápido el puntero, sí. Pues ahí están viendo que estoy compartiendo. Sí, profe. Listo. Eh, entonces eso va a ser mi integral desde menos infinito hasta x de mi función de densidad de probabilidad, ¿cierto? De x. Pero esto va a ser simplemente igual. Desde menos infinito hasta a, que tenemos acá. Esto sería desde menos infinito. Menos infinito viene por acá. Y acá estaría mi valor de a. Pues mi función de probabilidad vale cero, ¿sí? Entonces mi integral en todo ese camino vale cero, entonces esto me va a quedar como mi integral desde a hasta x de mi función de densidad de probabilidad. Eh, Reemplazo el valor de mi función, que ya lo sabemos que es 1 entre b menos a de x. Y simplemente sabemos que este valor es una constante, entonces lo sacamos, entonces me queda que f de x es igual a 1 entre b menos a por la integral desde a hasta x de x, y esto es igual a 1 entre b menos a de x menos a, ¿cierto? Y esto es justamente lo que nos queda para nuestra función acumulativa de probabilidad. Eh, entonces vean que en este caso nuestra función acumulativa de probabilidad va a seguir un comportamiento creciente uniforme precisamente porque nuestra función de densidad de probabilidad es, mejor dicho, porque nuestra variable aleatoria es una variable aleatoria uniforme. Entonces, a medida que yo voy recorriendo las probabilidades y las voy acumulando, pues como son iguales, pues el crecimiento va a ser constante, sí. La forma en la que crece esta función es constante y siempre creciente, entonces va a tener esta forma en la gráfica. Eh, y vean que para un valor más allá de este, de nuestro B, como la probabilidad de X mayor que B es igual a cero, pues ya no va a haber probabilidad que se acumule. Entonces va a ser simplemente va a llegar hasta el valor de uno y se va a seguir ahí constante. Eh, Queda claro ahí cómo se comportan estas gráficas. Bueno, continuamos entonces. Listo. Entonces otra de las cosas importantes que vimos en el módulo 2, que vieron en el módulo 2, es el valor esperado de una variable aleatoria. Eh, entonces, el valor esperado para una variable aleatoria continua y en consecuencia su valor medio, que es el que llamamos.
va a estar dado por esta fórmula de acá, eh, que es, si lo piensan, muy parecido a la forma del valor esperado de una variable continua discreta, perdón, porque era la sumatoria de las probabilidades por el valor o por el peso, por así decirlo, de... Definitivamente me voy a pasar a... Voy a pasar acá. Listo. Listo. Eh, pues si recuerdan, en una variable discreta, esto se calcula como la sumatoria de las probabilidades del valor de x por la probabilidad de x, ¿sí? Y ese valor de x es como el peso que tiene cada uno de esos valores. Eh, entonces, la forma de calcularlo es muy parecida y acá estamos sumando simplemente los valores de la función de densidad de probabilidad por sus pesos, por así decirlo, por el valor de cada x que tenga en ese valor exacto. Eh, y una propiedad muy importante es esta que tenemos acá, y es que si yo tengo una variable aleatoria y, que es función de x, una función g de x, si yo quiero calcular el valor esperado de esta nueva variable aleatoria y, lo puedo calcular simplemente como la integral desde menos infinito hasta infinito de la forma en la que está relacionada mi variable y con x, o sea, g de x, por la función de densidad de probabilidad de mi variable x. Eh, y eso me va a dar mi valor esperado para mi variable aleatoria y. Hasta aquí todo claro. ¿Alguna pregunta? Dime, Para mí, el dime Carolina, creo que levantó la mano. No, ese fue un error mío. Ah, vale. Listo, todo bien entonces. Eh, bueno, y como nos interesa su valor esperado, también nos interesa su medida de dispersión, qué tan dispersos están nuestros valores, eh, nuestros valores de... Luis, sí tiene una pregunta. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Hola Luis, bien, ¿y Bueno, vos? la inquietud mía es que veo que estamos viendo mucha teoría y en realidad no veo que estamos eh, haciendo ejercicio ni mirando cómo se ejecuta con ejercicio, que es lo que más nos ponen en nuestros parciales y más que nos toca sustentar nuestros parciales. Entonces, yo requeriría, no sé si los demás compañeros sienten lo mismo que yo, que es mucha teoría lo que estamos viendo y nada de práctica. Y a nosotros nos exigen más práctico que teoría, porque todos los parciales o todos los quizzes son prácticos y hay que sustentarlo. Entonces, no veo como que la manera de que podamos nosotros sustentar un parcial que nos hagan sobre este tema donde no tenemos ni siquiera un ejercicio práctico. Es, Eh, es mi punto de vista. vale, sí, vale. Pues los ejercicios prácticos, o sea, las clases son para ver ambas cosas, la teoría y los ejercicios prácticos también claramente los vemos en la clase. Pero la clase la enfocamos principalmente en la teoría para poder que ustedes tengan las herramientas necesarias para ir a hacer ejercicios.
Eh, en en la página están los talleres que tienen muchos ejercicios y esa es la idea que ustedes los hagan. Y si tienen dudas con los ejercicios, pueden asistir a las asesorías que ahí hacemos más. O sea, en las asesorías hacemos básicamente solo ejercicios. Entonces, estas clases son teóricas. Son como clases sobre los temas de pues sí, los temas que ustedes necesitan para poder resolver esos ejercicios. Eh, si ahorita pues solo les he mostrado un ejemplo, eh, sí, no sé si quieren que hagamos otro ejemplo. Si quieren podemos acá inventarnos otro ejemplo por ejemplo, podríamos resolver este con la misma. Pero si me explico lo que me refiero, Luis, eras Luis, ¿cierto? Si era Luis el que me habló, fue otro. Dígame, profe. Que sí me explico por qué vemos más teoría acá que. No, sí, ajá, ya tócate. O sea, para mí, o sea, yo me siento confuso porque el cambio de tutor, mm, uno ya viene acostumbrado a una forma de cómo él viene sin menospreciar su capacidad ni su clase, porque usted tiene sus conocimientos. Pero de pronto la forma del, como el otro profesor explica, es totalmente diferente a a la metodología que usted está usando. Con él casi no vemos ni teoría, sino que los otros compañeros pueden decirlo. O sea, más que todo lo práctico, porque sabemos que los ejercicios con él son prácticos. Entonces, Ya, cuando usted me dice a mí, no, es que estamos viendo teoría, yo por lo menos para, y más que las clases no son ni siquiera grabadas. Entonces, si no son grabadas y uno necesita es más práctica porque los exámenes son prácticos, para mí sería mejor práctico, porque la teoría la consigo yo en un libro. sí es cierto. Entonces, es la forma de pronto de como nosotros estamos viendo la clase con él, el cambio con su metodología es diferente a la que ya nos veníamos acostumbrados con él. Y más que son tres parciales solamente, o sea, eh, tenemos tres parciales y el último parcial es uno, o sea, la nota, uno está peleando con ese último parcial. Sí, claro. Eh, igual como te comentaba, pues yo doy monitorías, pues asesorías los lunes y jueves y ahí hacemos ejercicios. No sé si te ¿Y queda fácil. a qué hora son las monitorías? Yo les envío un correo con la información. Los lunes son de 12 a 2 y los jueves de 4 a 6. Ok. Eh, listo, sigamos. Para la próxima voy a intentar traer más ejemplos. En esta sí, como que preparé estas partes teóricas y tienes razón, falta como ver más. Pues acá tengo otro ejemplo que es el que vamos a hacer ahorita. Y bueno, igualmente, esta es como una primera muestra para que vean el tema, para que como que comprendan de dónde están saliendo las cosas, cómo se comportan las cosas, por qué se comportan así, porque pues la idea tampoco es como que simplemente darles fórmulas y que ustedes sepan resolver un ejercicio,
Pues porque resolver un ejercicio es, no sé. La idea es más que ustedes como que entiendan qué es lo que hay atrás de lo que están resolviendo, por qué están pasando las cosas, qué significan las cosas. Eh, pues la teoría no es como algo oscuro o que sea como que no sirva, sino que es como para uno tener como las ideas detrás de las cosas por qué pasan, ¿sí? De, de qué es lo que está pasando. Pero sí, voy a traer más ejemplitos para las próximas clases. Igual el profe también va a seguir dando otras y así. Listo. ¿Alguien tiene algún otro comentario, sugerencia de reclamo? Listo. Voy a darles estas dos últimas cositas y hacemos un ejemplo. Eh, listo, ya pues teniendo la forma de calcular el valor esperado de una variable aleatoria continua, pues ya tenemos lo necesario para calcular la varianza de esta variable aleatoria, o sea, su dispersión. Eh, Porque la varianza está en los términos del momento 2 y del momento uno al cuadrado. Entonces, del valor esperado de x al cuadrado y menos el valor esperado de x al cuadrado. Eh, si utilizamos entonces esto, vamos a ver entonces cómo se comporta esto para una variable aleatoria uniforme, que sea uniforme continua, que es en la que nos estamos enfocando hoy, ¿cierto? Que sea una variable aleatoria uniforme. Entonces, si calculamos el valor esperado de x, que lo tenemos acá, simplemente va a ser la integral de a hasta b de x por nuestra función de densidad de probabilidad, que va a ser esta de acá, que la teníamos calculada ya anteriormente, por, eh, por x, ¿cierto? Por nuestro peso x. Eh, si hacemos esa integral, simplemente nos va a salir eh, que nuestro valor esperado de x es a más b dividido 2, ¿sí? Entonces, para una variable aleatoria uniforme continua, eh, nuestro valor esperado de x va a estar siempre dado por el valor del inicio del intervalo más el final del intervalo dividido 2. Y el valor esperado, el momento 2 que es el valor esperado de nuestra variable aleatoria al cuadrado, pues pueden hacer la integral si quieren, pero enfoquémonos ahorita en el ejemplo. Va a ser, entonces va a dar como resultado este, ¿sí? Eh, b cuadrado más ab más a cuadrado dividido 3. Y si hacemos la suma de estas dos, pues esto sí lo podemos hacer acá rápido, es simplemente esto, más, perdón, menos, ¿cierto? Es menos. Entonces, b cuadrado más ab más a cuadrado dividido 3 menos a más b dividido 2. Entonces, esta suma la podemos hacer relativamente rápido. Va a ser 2b cuadrado más 2ab más 2a cuadrado menos 3a menos 3b, ¿cierto? Todo esto dividido 6. Eh,
Y bueno, acá podemos agrupar, perdón, tenía que elevarlo al cuadrado, claro. Entonces este es 3 al cuadrado, este sería un 4, es 2 al cuadrado, entonces 3 por 4 12, este es 3 a cuadrado, 3b cuadrado, y acá me sale otro factor de menos 6ab, ¿cierto? Y bueno, entonces nos queda menos a cuadrado, y menos b cuadrado, menos 3ab, sí, por un 4. Menos 4. Eso. Menos 4ab dividido 12. Gracias. Eh, bueno, yo puedo sacar acá un factor común menos. Me queda 4, me queda cuadrado más 4ab más b cuadrado. 3 de 4, si 4 me debería quedar, no. Porque si yo creo que me salga acá cuadrado más b cuadrado. Bueno, acá me estoy enredando con las cuentas, pero la varianza de x nos va a quedar con esta fórmula. Vamos a hacer mejor el ejemplo de una vez. Eh, entonces, vamos a hacer el ejemplo. Eh, entonces, un bus llega en la próxima hora, igual que el anterior ejemplo, pero no sabemos cuándo. Asuma que todo instante de llegada dentro de la hora es igualmente probable. Entonces, ahí ya sabemos que es una variable aleatoria que se comporta de qué tipo. Luis, si podemos, pues se dice que es igualmente probable, entonces sería una variable aleatoria de qué tipo o qué podríamos usar ahí. Uniforme, profe. Es uniforme. Entonces, si es uniforme, ya tenemos todas las fórmulas que necesitamos utilizar para calcular sus probabilidades, sus funciones de densidad acumulativa, sus valores esperados y sus varianzas, ¿cierto? Eh, entonces nos están pidiendo que calculemos el tiempo promedio de espera, que es entonces valor esperado de x. Y como ya sabemos que es un
una variable aleatoria que se comporta de forma uniforme, sabemos que nuestro valor esperado x va a estar dado por S. Y como habíamos visto ahorita, nuestro intervalo está entre 0 minutos, que es menor que x, menor que 60, ¿sí? Entonces esto va a ser 0 más 62 y esto va a ser 32, perdón, 62, que es 30. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor promedio o la espera promedio que vamos a tener que hacer esperando el bus o la llegada del bus, sí, va a ser en 30 minutos. Es decir, si yo voy 5 veces o 10 veces a esperar el bus y hago un promedio de todos los tiempos en los que llegó el bus, eh, va a salir que el promedio de esos tiempos va a ser 30 minutos. Obviamente, pues en la vida real hay que hacer demasiados experimentos para que sea exactamente 30, pero van a estar cerca de 30. Y ahora vamos a calcular la varianza de nuestros datos, o sea, la dispersión de X. Eh, y tenemos que la varianza de X va a ser entonces B menos A al cuadrado dividido 12, porque es una variable aleatoria uniforme. Eh, entonces esto nos va a dar 60 al cuadrado dividido 12. 60 al cuadrado es 3600. 3600 dividido 12. Eso nos da 300. Eh, pero, ¿qué nos dice eso? Porque estos son como minutos al cuadrado, ¿sí? Eh, pues eso en realidad no nos está dando mucha información. En este momento, entonces, pues podemos calcular la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, ¿cierto? Eh, entonces, si calculamos eso, nos va a dar que la raíz de 300 es 17,32 minutos. Y esto es lo que nos está diciendo, es que si nosotros vamos a esperar el bus, el tiempo aproximado, la hora aproximada en la que va a llegar el bus va a ser 17 minutos de diferencia con respecto a nuestro valor esperado, que es 30. Entonces puede llegar a eh, no sé, a los 12 minutos o o sea, va a estar entre este rango, entre 30 menos 17 eh, y 30 más 17. O sea, va a ser como el rango típico de nuestro tiempo de espera en el que va a llegar el bus. ¿Sí? Esto va a ser 13. Eh, y bueno, eso es lo que nos quiere decir los valores que calculamos. ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre lo que hemos visto? ¿O todo está claro? Bueno, pues si todo está claro, pues esta es la primera clase del módulo. Eh, también es un poco rápida y como sin ejemplos porque vean que las distribuciones uniformes se comportan como muy bien, ¿sí? Pues las distribuciones que son uniformes es como muy fácil calcularle la probabilidad, calcularle los valores esperados porque son constantes, son valores que se pueden calcular directamente con los valores del intervalo. Ya próximamente cuando veamos variables aleatorias que no sean necesariamente uniformes,
ya ahí sí se van a empezar a cambiar las cosas, pero ahí como que lo importante es que se queden bien con la idea de que es una variable aleatoria continua, porque ya no vamos a usar sumatorias sino integrales, porque vamos a integrar en el espacio. Y la forma de calcular estas cosas que nos interesan, que son las probabilidades, los valores esperados, las dispersiones y las funciones acumulativas. Eh, entonces, listo, pues si no tienen ningún comentario adicional o alguna pregunta, pues eso sería todo por hoy, muchachos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Listo, Muchas chao. gracias, profe. Felipe, muchas gracias. Dale con Dios.